Hermanos, buenos días con todos. Les saludo de parte de Civitas Dei, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Y en esta oportunidad tenemos un tema súper importante, el cual es ¿qué es un bautista reformado? Este tema va a estar siendo impartido por el pastor Jorge Rodríguez, que es pastor de la Iglesia Bautista Gracia Soberana en Santo Domingo, Ecuador, y vamos a tener dos tiempos, un tiempo donde el pastor va a exponer el tema y luego vamos a pasar un tiempo de preguntas y respuestas. Así que atentos, hermanos, al tema, apunten, tengan un papel a la mano, un lapicero, para que puedan tener las preguntas allí y luego y el pastor Jorge pueda respondernos. Agradecerle, pastor, por su disposición, por estar aquí con nosotros y le doy parte. Adelante, Pastor Jorgito. Gracias, mi querido Giancarlo. Mis hermanos, que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Estoy muy contento de poder estar con ustedes compartiendo esta exposición relativamente breve y al mismo tiempo la oportunidad de hablar sobre nuestros distintivos, que son una bendición inmensa. Los saludo en esta mañana desde Orlando, Florida. Tuvimos que hacer la reunión a esta hora por causa de algunas responsabilidades, pero muy agradecido al Señor de poder tener la oportunidad de estar con ustedes. Muy bien. Voy a empezar mi exposición considerando un asunto que es sumamente importante, y eso es lo que tiene que ver con nuestra hermenéutica. Si alguien preguntara qué es un bautista reformado, esa respuesta, que podría ser dicha de diferentes maneras hoy, tiene que ser contestada de una manera clara a través de los principios hermenéuticos que nosotros tenemos. Antes de meternos en eso, quiero decirte que un bautista reformado no es simplemente un bautista que ha abrazado las doctrinas de la gracia o el calvinismo. Un bautista reformado no es solamente alguien que se identifica con algunos aspectos de la reforma y entonces dice, nosotros somos reformados, sino que un bautista reformado tiene que ver con un asunto que surge precisamente del entendimiento de la palabra de Dios, que no solamente abraza las doctrinas de la gracia, sino que eso lleva a muchos otros aspectos que le dan una identidad a través de diferentes distintivos, que es de lo que vamos a hablar brevemente en esta mañana. Así que la parte clave de lo que nosotros tenemos con respecto a qué es un bautista reformado tiene que surgir de nuestra hermenéutica. Y yo quiero para eso llevarte a dos pasajes que van a ser nuestros pasajes centrales, para luego ir mirando algunos detalles que están conectados con lo que esto significa en la práctica o en las conclusiones eclesiológicas. Yo quiero invitarte a que abras conmigo tu Biblia en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, que es un texto clave en donde yo quiero mostrarte cómo deberíamos mirar el progreso de la escritura, cómo la escritura debería ser entendida, dividida, para que así podamos llegar a conclusiones claves sobre cómo debería ser la iglesia del nuevo pacto. Mira lo que dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, la primera parte. Dice así: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Según esta división que nos da esta epístola, nosotros tenemos que entender que la forma en la que Dios quiso revelarse lo hizo a través de diferentes maneras, y también se nos marca aquí una pauta de diferentes tiempos. Yo quiero que me permitas compartir aquí un pequeño gráfico en donde quiero mostrarte la distinción que hace este pasaje. Nosotros tenemos entonces, podríamos decir en este pasaje, nosotros tenemos la distinción, la, la distinción o la división de la historia de la redención. La encontramos en este pasaje sencillo, pero bien importante, a través de mostrarnos algunas cosas a las que quiero mostrarte y quiero que veamos la importancia de eso. Nosotros tenemos en este pasaje
un contraste. Ese contraste tiene que ver con, con dos cosas en particular. La primera, nosotros podríamos hablarle, dice que Dios habló. Eso es lo primero que encontramos y es como la forma básica que encontramos en este texto. En la primera parte dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de maneras diversas a los padres por los profetas. Pero luego dice, aunque no está la frase Dios habló, sigue hablando de Dios y de cómo Él habló, dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Fíjate, el contraste es Dios habló, Dios habló. Pero la diferencia es que la forma en la que Dios habló en el pasado tiene las siguientes características. Dice que fue hace tiempo o antes. Dice que lo hizo de muchas maneras. Estoy usando la forma en la que lo traduce la Biblia de las Américas. De muchas ocasiones, en muchas ocasiones y también de muchas maneras. Estas son las tres cosas que nos dice con respecto a cómo Dios habló en este contraste. Y dice que lo hizo a nuestros padres y dice que lo hizo por medio de los profetas. Si nosotros pudiéramos hacerle un análisis sintáctico de estas frases, diríamos, voy a ponerlo aquí arribita, diríamos entonces que esto es el complemento de la oración. Vamos a poner aquí así, el complemento. Tenemos el sujeto y el verbo. Tenemos el objeto directo y tenemos también el objeto indirecto. Muy bien, esto es lo que nos ayuda a entender un poco el contenido de esta frase. Hay un sujeto y un verbo, Dios habló, lo hizo hace tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras. El objeto directo es a nuestros padres y el objeto indirecto es por medio de los profetas, no poetas, profetas. Luego nosotros tenemos este contraste en en la segunda parte de este texto, que dice, en estos últimos días, ese sería el complemento que encontramos aquí, en estos últimos días, nos ha hablado a nosotros y lo hace en el Hijo. Este contraste bien marcado que nos hace Hebreos capítulo 1 es lo que nos permite tener lo que podríamos llamar un paradigma de cómo es la revelación de Dios, de cómo Dios quiso mostrar su plan y de cómo ese plan claramente está distinguido en dos partes. Ese plan, aunque es el mismo y se revela de la misma manera, hay dos cosas que son marcadas y que nosotros tenemos que tratar de graficar. Ahora, si nosotros pudiéramos hacer un gráfico aquí, y créeme que esto solamente es la base, quiero mostrarte bien la base para que no veas simplemente argumentos desconectados en nuestros distintivos, sino que veas el por qué. Esto nos lleva entonces a trazar una línea. Vamos a poner esta línea como si fuera la línea de la historia de la iglesia, de la historia de la redención. Y entonces nosotros entendemos, podríamos escribir aquí, ¿verdad? La creación estaría por aquí.
Después de la creación tendríamos inevitablemente la caída. Pero aquí entonces tenemos la revelación de la promesa. Estoy hablando de Génesis 3:15. Cuando hablamos de esta promesa, nosotros tenemos que decir algo que es bien importante. Esa promesa es el centro de todo lo que se va a revelar después, porque es aquí en donde se ofrece por primera vez el Evangelio: y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es una promesa que algunos eruditos han dicho todo el resto de la Biblia. Es la explicación de qué significa esa promesa. Así que nosotros trazamos entonces una línea en la que entendemos que eso va de manera progresiva y que va revelando lo que esa promesa significó, y por eso el Nuevo Testamento llama los pactos de la promesa, lo cual implica que después de ser hecha esa promesa fue ratificada, fortalecida a través de los diferentes pactos que Dios hizo con hombres en la historia que encontramos en la Biblia. Tenemos, por ejemplo, el pacto que Dios hizo con Noé. Tenemos también el pacto que Dios hace con Abraham. Tenemos también el pacto que Dios hace en el Sinaí. Y tenemos también el pacto con David. Todo esto es parte de lo que nosotros vimos en esa promesa y va siendo revelado de manera progresiva. La promesa es revelada de manera progresiva en Noé, luego en Abraham, luego en el Sinaí, luego en David, pero finalmente, y esto es una parte clave que voy a tratar de mostrar ahora, aquí hay algo que yo suelo llamar un salto. Un salto en el que no solamente hay una mayor revelación, sino que precisamente lo que viene después de esto, que es el nuevo pacto, es lo que en la teología se ha tratado de distinguir entre lo que era y lo que es, con términos como, por ejemplo, aquí nosotros hablamos de sombra, hablamos de expectativa. Esto es clave, mirarlo así. Y luego tenemos nosotros acá lo que podríamos llamar la sustancia o el cumplimiento. Entonces, ¿cuál es el punto que quiero mostrarles en este esquema que nosotros tenemos? Nosotros vemos en nuestro pasaje que hay un verdadero contraste en la forma en la que Dios se ha revelado. En el Antiguo Testamento lo hizo de diferentes maneras y en muchas ocasiones. Y entonces nosotros podemos mirar eso a través de cómo lo hizo, a través de visiones, sueños, profetas, pero lo fue haciendo de diferentes modos, de una manera progresiva. Lo fue haciendo a través de diferentes partes, que es lo que significa en griego muchas maneras, en diferentes partes, y es contrastado con lo que dice con respecto a en estos últimos días. Así que si yo pudiera trazar el gráfico, yo diría, esto es Dios habiendo hablado antes. Entonces yo diría, esto que está aquí es Dios habiendo hablado antes. Y lo que encontramos acá sería Dios habló en estos últimos días. Así que este contraste de Dios habló en estos últimos días es lo que encontramos en esta distinción. Yo espero que tú puedas eh, mirar lo que estoy intentando mostrarte en la forma o la distinción de cómo nosotros comprendemos la historia de la redención. Nosotros creemos que es una historia pactual. Dios se revela a los hombres por medio de pactos,
ese pacto que lo hizo en eternidad y que luego se va revelando de manera progresiva a través de la revelación de la promesa, y luego se revela el pacto en el nuevo pacto que se le llama el pacto de gracia. Esta, esta comprensión es la comprensión pactual que tenemos los bautistas sobre cómo funciona la historia de la redención. Ahora, entenderlo de esta manera, mis hermanos, nos lleva a conclusiones bien importantes que nosotros necesitamos trazar como parte de los distintivos de lo que nosotros decimos creer. Entonces, si este es el esquema general, nosotros entonces tenemos que ir a otro pasaje bien importante que es Jeremías capítulo 31, y voy a invitarte a que vayas conmigo allí un minutito nada más. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34, donde se encuentra la revelación del nuevo pacto. Pero antes de llegar al 31, quiero que veas conmigo el versículo 29. Jeremías 31, 29. Míralo conmigo para poder, sobre todo ahora quiero explicar esta línea que puse aquí, roja, para poder explicar por qué lo entendemos así y las implicaciones de eso. Dice Jeremías 31, 29. En aquellos días no dirán más, los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera, sino que cada cual por su propia iniquidad morirá. Los dientes de todo hombre que coma uvas agrias tendrá dentera. He aquí, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Quiero que pienses conmigo en algunas cosas que este pasaje nos enseña y son directrices bien importantes. ¿Cuáles son esas directrices? En esta promesa del nuevo pacto, que es lo que estamos hablando aquí, el nuevo pacto dice que es bien contrastado con algo que llama el antiguo pacto. El antiguo pacto. En el antiguo pacto, nosotros vemos una realidad que es diferente a la del nuevo. Por eso se explica en el versículo 29 que en el antiguo había una conexión entre los padres y los hijos, que hacía que si los padres comían uvas agrias, los hijos eran quienes recibían la dentera. Pero luego dice, pero ya no será más así, sino que el que coma uvas agrias tendrá dentera. Y el énfasis es este, que sería un pacto diferente, sería nuevo, no como el pacto que hice con sus padres cuando los saqué de Egipto de tierra de servidumbre. Nosotros, si queremos hablar de una manera técnica, vamos a decir así, nosotros tenemos que decir que el antiguo pacto es lo equivalente al pacto de Abraham, voy a poner aquí una línea para que podamos mirarlo, al pacto abrámico, hasta el pacto davídico, es lo que nosotros llamamos el antiguo pacto. Este antiguo pacto está siendo contrastado con el nuevo pacto. Este antiguo pacto dice que era con los padres y que debido a los padres se llevaba al hijo lo que se tenía, pero también dice que en este pacto, el cual claramente podía ser quebrantado, por eso empieza diciendo que no será como ese pacto, porque los padres quebrantaron ese pacto, pero también dice que en este pacto todos me conocerán y los pecados de todos serán perdonados y que tendrán la ley en el corazón.
Y eso contrasta entre lo que era el antiguo pacto y lo que es el nuevo pacto. En ese nuevo pacto, nosotros tenemos la preciosa realidad de que los que son parte de este pacto, a diferencia del antiguo, todos conocen al Señor. Ese pacto, la ley está en el corazón y entonces ya no es algo que tiene que ver en una conexión eh, familiar, sino que tiene que ver directamente en una conexión personal con aquel que es la cabeza de este pacto, que es Cristo Jesús. Así que Jeremías 31 nos sirve para poder recordar que sería un pacto mejor, que sería no como el pacto que se hizo con los padres, sino uno que sería mejor, un nuevo pacto. La palabra nuevo en este texto de Jeremías 31 implica que no es simplemente más de lo mismo, sino que es algo que es diferente, aunque conserva una continuidad, porque es Dios quien lo está revelando. Aún así hay una distinción que tiene que ser claramente marcada. Por eso para los bautistas, nosotros entendemos el pacto desde esta perspectiva. Hay una sombra que es y está graficada en el antiguo pacto también, y tenemos una sustancia. La sombra apunta a cosas espirituales, a cosas que tienen que ver con realidades mucho más grandes de lo que ellos son, pero la sustancia es diferente a lo que es la sombra. Me gusta ilustrarlo con la diferencia que hay entre una sombra de un árbol y la sustancia del tronco de un árbol. Si yo te preguntara cuál es la diferencia entre la sombra y la sustancia en el sentido de materia, tú dirías, no, pues pastor, es muy diferente. La sombra en realidad no es sustancia, es simplemente la luz no pasa por ese cuerpo y entonces se proyecta esa sombra. Pero cuando hablas del tallo de un árbol que está siendo proyectado en esa sombra, el tallo tiene materia. Y entonces la diferencia entre lo uno y lo otro, aunque el uno está conectado con el otro porque es una sombra de la realidad, la sombra y la realidad son dos cosas diferentes y por eso yo llamo esta línea roja un gran salto. No es simplemente, y quiero aquí explicarte algo, no es simplemente como si dijéramos, esto es nada más que esto es una revelación, déjame un segundito aquí, esto es una revelación que simplemente continúa lo que se venía haciendo y entonces lo que hay aquí es simplemente más de lo que antes había. Una revelación mayor del mismo pacto que estuvo en el pasado. Esa es la visión presbiteriana de cómo ellos entienden el pacto. Ellos dicen definitivamente el nuevo pacto es mayor, el nuevo pacto tiene que ver con una revelación mayor, pero el nuevo pacto es otra administración del pacto de gracia. Ellos ven el pacto de gracia aquí, 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 aquí y también aquí, y por eso ellos encuentran una continuidad mayor. Pero nosotros decimos, no, no es una revelación mayor del mismo pacto, sino que en realidad es un nuevo pacto. Esto es la sombra y esto es la sustancia. Lo que se reveló en el Antiguo Testamento fue la promesa de manera progresiva, pero es en el Nuevo en donde realmente viene el cumplimiento de esa promesa. Todo esto progresivo no es el pacto de gracia revelado, es la promesa de que ese pacto vendría. Y lo que tenemos en el nuevo pacto es la revelación del pacto de gracia. Hubo salvación por la fe en Cristo Jesús, solamente por gracia en todos los tiempos, pero todo fue basado en este nuevo pacto, en virtud del nuevo pacto que llegaría. Ahora bien, al haber hecho esta pequeña muestra, este pequeño esquema, esto nos lleva entonces a la verdadera pregunta de este webinar. ¿Qué es un bautista reformado? Hermanos, si yo pregunto qué es un bautista reformado, esta pregunta solamente puede ser contestada siendo consistente con esto que es la esencia más básica de lo que nosotros somos en nuestra fe, y eso es el hecho de que nosotros somos pactuales o creemos que la historia de la redención debe ser entendida
de esta manera. Así que la primera característica, si yo pudiera darte aquí características, sería teología del pacto o una visión federal, pactual de la historia de la redención. Esa es la primera característica y la pongo primera precisamente porque es algo que tiene muchísimo valor para nosotros. Como ustedes ven, lo que he hecho aquí no es simplemente no es simplemente una cosa que creemos. Realmente esta es una forma en la que interpretamos la Biblia y por lo tanto de aquí nosotros tenemos la respuesta a qué es un bautista reformado. Así que en primer lugar, nosotros decimos, creemos en la teología del pacto, a diferencia del dispensacionalismo. El dispensacionalismo no ve esta continuidad que nosotros vemos en un sentido orgánico, sino que ven algún tipo de continuidad que es difícil de explicar, debido a que ellos simplemente dividen la historia en como si fueran siete esferas que tienen que ver con esferas en sí mismas, como el vagón de un tren que no tiene nada que ver el primero y el segundo, aunque todos van a una dirección. El primer vagón no necesariamente está conectado con el segundo y el segundo no con el tercero en un sentido orgánico, simplemente están pegados el uno al otro. Nosotros no lo vemos así. Nosotros creemos que realmente hay una visión de una forma en la que el plan de redención está sostenido a través de esta visión pactual. Dios se ha revelado a los hombres por medio de pactos y los pactos es lo que constituyen la unidad que nosotros tenemos de toda la historia de la redención. Así que cuando hablamos de teología del pacto, hablamos en primer lugar de continuidad y en segundo lugar hablamos de discontinuidad. Esos son conceptos importantes porque la continuidad también surge del pasaje que nosotros vimos. Déjame ponerte aquí una pequeña eh, ilustración de lo que quiero decir. Cuando hablamos de continuidad, estamos hablando de esto. Déjame graficarlo así. Cuando hablamos de continuidad, la continuidad se encuentra en esto. Dios habló. En el momento en que nosotros decimos Dios habló, eso incluye tanto la sombra y la sustancia, porque es el mismo Dios el que habló en los dos lados. Por lo tanto, si Dios habló, esto es una verdadera continuidad. Entonces, hay continuidad, no es una historia que se contradice, no es una cosa y luego habla de otra y luego habla de otra y luego habla de otra. Hay una continuidad real. El plan fue revelado de manera progresiva. Y entonces, eso es lo que es continuidad. Pero luego nosotros también creemos en algo que es la discontinuidad. Y esa discontinuidad es el contraste entre lo que era y lo que es. Eso le podemos llamar discontinuidad. Esta visión está trazada por la línea rojita que he puesto aquí, que es lo que hace una discontinuidad. Creemos en la continuidad, pero también creemos que hay una discontinuidad. Ahora, de esta visión es de donde surgen nuestros distintivos. Un bautista reformado entonces es alguien que afirma la teología del pacto. Pero un bautista reformado, debido a esa visión o a ese entendimiento que tiene de la teología del pacto, entonces cree también en la vigencia de la ley moral. Esto es otro de los aspectos bien importantes que nosotros tenemos en nuestra manera de entender la teología o nuestros distintivos. ¿Qué significa esto? Creemos que la ley de Dios, que la ley moral de Dios, sigue vigente y que es una regla de vida para el creyente. Muy bien. ¿De dónde surge esto? Que por cierto, esto es algo que compartimos con toda nuestra hermandad reformada. Esto no es algo de la discontinuidad, sino realmente de la continuidad. Hermanos, si es Dios quien habló de principio a fin, los principios de Dios, la ley moral de Dios, es una ley que traspasa todo lo que nosotros encontramos aquí
porque esa ley moral es el carácter de Dios o lo que refleja el carácter de Dios. Y eso no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Por lo tanto, lo que Él piensa del pecado, lo que Él afirma que es pecado, sigue siendo lo mismo. Así que la ley moral es parte de esa continuidad. Va de principio a fin, se mantiene a través de todos los tiempos. Lo que sí podríamos decir, si tú me permites aquí añadir algo, es que esa ley moral tuvo una forma de aplicación antes y tiene una forma de aplicación ahora. Es la misma ley, pero se aplica de manera diferente en los diferentes pactos, o la sombra y la sustancia. En el antiguo pacto, nosotros vemos cómo esa ley se aplicó en aspectos morales y aspectos civiles típicos de esta sombra o que formaban parte de la revelación que Dios le dio al pueblo en este antiguo pacto. Así, tú puedes encontrar, por ejemplo, en los 10 mandamientos, una preciosa codificación de la ley moral con un sabor pactual del antiguo pacto. Déjame decirte lo que quiero decir con eso. Cuando nosotros vemos que el quinto mandamiento es honra a tu padre y a tu madre, eso tiene que ver con una ley moral, es el respeto y sujeción a las autoridades, aquellos que Dios puso en autoridad. Los padres y madres son la autoridad, dice Calvino, la menos gravosa de todos, una autoridad que todos podemos someternos con alegría. Ahora, este principio de decir, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, tiene un tinte pactual del antiguo pacto, porque el respeto a la autoridad es eterno, pero la promesa de larga vida en la tierra prometida es algo que tiene que ver con una aplicación en el antiguo pacto. Lo mismo podríamos decir del día de reposo. El día de reposo es una ley moral, pero tiene una apropiación, una forma práctica en la que se aplica en el antiguo pacto. Y sabemos que desde la creación del mundo hasta que Cristo resucita, ese día era el séptimo día. Por lo tanto, los 10 mandamientos tienen un sabor pactual del antiguo pacto, pero son la codificación de la ley moral. Ahora, la ley moral sigue vigente hoy, porque aunque terminó el antiguo pacto, la ley moral, que es la que fue eh, eh, codificada en ese antiguo pacto, sigue siendo la misma, aunque ahora tiene una aplicación en el nuevo pacto. En el nuevo pacto, por ejemplo, se nos habla de que el día de reposo sigue vigente, pero ese día de reposo ya no es el séptimo, sino el primero. Y lo sabemos debido al ejemplo apostólico, debido a las palabras como la del apóstol Juan diciendo que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Eso es el día que le pertenece al Señor. Y así entonces vemos que hay una aplicación de esa ley moral en el nuevo pacto que es diferente en los aspectos positivos, pero sigue siendo la misma ley. Así, el hablar de la ley moral como un distintivo es un asunto sumamente importante para nosotros en nuestros distintivos bautistas reformados. Por eso nuestros antiguos padres tomaban en nuestro catecismo, por ejemplo, tanto en el catecismo ortodoxo, que es el catecismo de Heidelberg, bautizado por Hércules Collins, y el catecismo bautista, que es el catecismo menor de Westminster, bautizado por William Collins. Esos dos contienen los 10 mandamientos. Y uno dice, ¿por qué? Porque nosotros creemos que los 10 mandamientos están vigentes hoy, que la ley moral de Dios sigue vigente hoy. Y por eso lo vemos como una regla de vida para el creyente. Ya no está como una ley que nos ofrece vida o nos condena, porque según la ley nosotros estamos muertos por causa del pecado. Pero en Cristo esa ley ya no tiene ningún poder judicial sobre nosotros, pero tiene un poder que tiene que ver con una regla o un guía en cómo debemos vivir. Por eso nosotros decimos que la ley moral es aquello a lo cual cuando uno va, la ley te señala a Cristo, pero cuando vienes a Cristo, Cristo te señala la ley y te dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que la ley se convierte en la forma en la que nosotros vivimos dentro de este pacto con Dios y es algo que está vigente el día de hoy. Ahora, hermanos, solo tenemos esta lección. Hay tanto para hablar. Acabo de terminar
una serie de 5 o 6 lecciones con hermanos en Argentina sobre la ley moral. Hay tanto para decir, pero vamos a dejarlo por allí solamente para remarcar. La vigencia de la ley moral es una de las características de ser un bautista reformado. Ahora, algo que va conectado con eso y que definitivamente es parte también de lo que muestra la continuidad de la que nosotros estamos hablando, es que nosotros creemos en el día de reposo. Vamos a ponerlo el día de reposo. Creemos que el pueblo de Dios, creemos, vamos a decirlo así, que desde la resurrección de Cristo, el día de reposo pasó de ser el séptimo día a ser, al- a ser el primer día de la semana. Los bautistas reformados hablamos del día de reposo y creemos en el día de reposo. Creemos que ese día sigue vigente al decir que la ley moral es algo que es permanente. Nosotros entonces, como algo que va conectado a esto, decimos, creemos en la vigencia del día de reposo. Eso es una característica importante. Por eso en nuestras iglesias se habla del día del Señor y se habla de guardar el día del Señor, no como una forma de judaizar, no es nada que ver con lo que creemos, sino como una manera de entender que realmente queremos ser consistentes con esta continuidad que nosotros vemos. Y en esta continuidad, hermanos, ciertamente si la ley moral está vigente, entonces el día de reposo está vigente también. Y eso es otra característica importante de nuestra teología en la fe bautista reformada. Así que creemos en la teología del pacto. Debido a la continuidad, creemos en la ley moral, creemos en la vigencia del día de reposo. Pero déjame mostrarte algo más aquí, que está conectado con esto, y eso es, creemos en la gracia soberana de Dios en la salvación. Ese argumento o ese aspecto que quizás es el más conocido dentro de lo que se dice hoy bautista reformado, este aspecto, hermanos, para diferenciarlo, vamos a hacerlo así. Vamos a ponerlo así. Este aspecto de creer en la gracia soberana de Dios es un aspecto que nos lleva a entender que el plan de redención, hermanos, ha sido el mismo desde el principio. Quiero que pienses en esto. El plan de redención ha sido el mismo desde el principio. Todos, desde la caída del hombre, todos han sido salvos de la misma manera, por la misma gracia y a través de la misma persona. Entonces, quiero que notes el cuadro que estoy planteando aquí. En este cuadro, tú ves una continuidad que viene dado a través de esa promesa. Esa promesa se fue revelando de manera progresiva y luego vino el cumplimiento de esa promesa. Pero todo tiene que ver con la promesa y el cumplimiento. Por lo tanto, nosotros como bautistas reformados creemos en la gracia soberana de Dios, creemos en un gracia soberana. Creemos que el plan de redención ha sido el mismo desde el principio y que, por lo tanto, todos los que han sido salvos los son, lo han, lo han sido por medio de la misma gracia, la misma fe y el mismo Redentor.
Esto es un aspecto bien importante también de creer en la continuidad. Hermanos, muy tristemente, en el antiguo dispensacionalismo se enseñaba que en el Antiguo y el Nuevo Testamento habían dos formas diferentes de ser salvo. El uno era por obras y el otro por gracia. Hermanos, es muy lamentable esa visión que no solamente pervierte el verdadero evangelio, sino que quebranta la continuidad de la historia de la redención. Mis hermanos, desde el principio, todos han sido salvos de la misma manera, por la misma gracia y a través de la misma persona. Ahora, alguien podría preguntarme, pastor, pero ¿cómo puede ser posible si usted dice que el pacto de gracia recién es el nuevo pacto y que en el Antiguo Testamento solamente tenemos una revelación de la promesa? Bueno, la respuesta es, como nuestros padres decían, todos los que vivieron y escucharon la promesa y la creyeron, pudieron creer por la gracia de Dios. El instrumento que usaron fue la fe, que es la mano vacía que se apropia de aquello que te puede salvar, pero el medio por el cual fueron salvados, los méritos a través de los cuales fueron salvados, nunca fueron las obras, sino la obra perfecta de Cristo Jesús. Y por lo tanto, los que vivieron antes del tiempo del Señor Jesús fueron salvos en virtud de aquello que se haría en el nuevo pacto, de esa sangre que perdonaría los pecados. Y por lo tanto, fueron salvos mirando hacia adelante y fueron salvos por medio del sacrificio que un día se haría en esa cruz del Calvario. Nosotros somos salvos los que vivimos ya en este nuevo pacto por causa de mirar hacia atrás y creer en ese sacrificio perfecto que se hizo en nuestro lugar. Por lo tanto, el medio es el mismo porque es el mismo Redentor, la misma gracia y la misma fe. Por eso podemos hablar de elegidos desde antes de la fundación del mundo y creer que Dios ha ido salvando a sus elegidos a través de toda la historia de la redención. Todos esos elegidos son parte de la misma iglesia, una iglesia que un día será reunida en la segunda venida de Cristo Jesús. Pero mientras tanto, nosotros creemos y afirmamos esa gracia soberana de Dios. Así que no se puede, lógicamente, ser un bautista reformado si no afirmas la gracia soberana de Dios en la salvación. Muy bien, eso me lleva ahora, de una manera breve, a considerar los aspectos que tienen que ver con la discontinuidad. ¿Te acuerdas que esto fue lo que hablamos? La discontinuidad es esta línea que yo tracé aquí en rojo, la voy a repintar aquí. Esa línea que yo tracé es lo que constituye la discontinuidad. Voy a pintarla así y solo para evocar lo que ya puse arriba, pero esa línea roja es lo que habla de la discontinuidad. Ahora, ¿por qué hay discontinuidad? Ya te traté de mostrar que en Jeremías 31 claramente se hace una forma marcada. Ya no será como el antiguo pacto. Es un pacto nuevo, es diferente. Hebreos 8 dice que es mejor. Ahora, ese mejor significa que ya no es parte de la revelación de lo que vendría, sino que esto es lo que vendría. Y por eso en nuestro texto de Hebreos 1, cuando habla de en estos últimos días, a diferencia de decir en muchas ocasiones, de muchas maneras, la forma en la que Dios lo hace es por medio del Hijo. Es en su Hijo, lo hace a nosotros. Y John Owen en su explicación de este texto de Hebreos dice que el hecho de que sea en muchas ocasiones y también en muchas maneras, él dice, eso muestra la imperfección de esa revelación antigua. La imperfección que va atada al hecho de que es una sombra. ¿Por qué imperfección? No en un sentido moral, sino en un sentido de que si necesitas volverlo a revelar o dar más revelaciones porque lo que hiciste antes no fue suficiente. Y por lo tanto tienes que dar más, y tienes que dar más, y tienes que dar más. Pero el contraste es que en el nuevo pacto la revelación es en el Hijo. Es tan perfecta y es superior a lo que antes teníamos porque ya no es de muchas maneras y en muchas ocasiones, sino que directamente es a través de su Hijo una sola vez, de una forma tan contundente que es una vez y para siempre. Así que este concepto de en el Hijo es un aspecto muy importante de nuestra discontinuidad. Ahora,
para poder ir cerrando nuestra lista de distintivos, quiero mencionarte que la discontinuidad nosotros podríamos mirarla a través de diferentes aspectos. Voy a poner aquí otras características y voy a ir explicando. Una de esas características es la doctrina de la iglesia, que nosotros, eh, vamos a poner así, congregacionalismo como uno de los distintivos. El congregacionalismo es, creemos que la iglesia del nuevo pacto debe ser, ha recibido, vamos a ponerlo así, que cada iglesia del nuevo pacto ha recibido toda la autoridad necesaria para llevar a cabo las cosas que Dios ha demandado de ellos en el mundo. Esa autoridad se ejecuta a través de la autoridad o gobierno de los ancianos y la libertad o participación de los miembros. Ahora, quisiera tener 3 webinars más para poder explicar el congregacionalismo. Algunos saben que este es mi tema favorito, pero solamente quiero decir algo. Si tú notas nuestro gráfico, lo que hubo aquí es una sombra y lo que hay en el nuevo pacto es la sustancia. Por lo tanto, la iglesia, la forma de gobierno, su autoridad, no es simplemente más de lo mismo o algo conectado con la sombra. Es algo que realmente es diferente por causa de ser la sustancia. Si aquí habían templos físicos, en la sustancia ya no hay templos físicos. Las personas que componen la iglesia son el templo. Si aquí habían diferentes formas teocráticas, aquí no hay formas teocráticas de gobiernos civiles. El pueblo de Dios, su ciudad bendita es la iglesia. Por lo tanto, en ese contraste nosotros también llegamos a la conclusión de cómo se debe gobernar la iglesia. El gobierno presbiteriano surge de la idea de esta misma continuidad que ellos ven. Ellos no ven una discontinuidad tan marcada como nosotros lo vemos, sino que, por ejemplo, hace unos años, escuchando al amado profesor Chad Van Dixhorn, él estaba explicando, él hizo un comentario sobre los estándares de Westminster, específicamente sobre la confesión de Westminster, y él, en su explicación del presbiterianismo en esta conferencia que escuché, que estuve presente, él decía que cuando dice en Mateo 18, dilo a la iglesia, dice, esto tiene que ser entendido de la misma manera que se hacía en el antiguo Israel. Entonces citaba un pasaje en Éxodo en donde el Señor dice que habló con los ancianos de Israel, pero luego el Señor afirma, le dije a Israel. Entonces él decía, ves, los ancianos funcionan en representación del pueblo, así fue siempre, así sigue siendo hoy. Y entonces, cuando uno plantea eso, claro, lo entendemos desde la perspectiva de ellos. Hay una continuidad en donde la discontinuidad es, vamos a poner así, finita, es así, bien finita, no tan robusta como la nuestra, de manera que, aunque hay discontinuidad para ellos, sigue siendo el pacto de gracia igual que en el antiguo pacto, y por lo tanto tiene que haber conexiones, tiene que haber formas de entender cómo eso funciona. Pero hermanos, eso nos lleva a nosotros a decir, no, en el antiguo pacto hubo, ¿verdad? Todas estas cosas y las entendemos como parte de la sombra, pero el nuevo pacto debe regirse por lo que el nuevo pacto dice. Por lo tanto, lo que encontramos en el nuevo pacto es que las llaves del reino de los cielos fueron entregados a 3 instituciones. Cuando el Señor le dice, a ti te daré las llaves, sabemos por la revelación subsecuente, lo que viene después en el Nuevo Testamento, que quien recibió autoridad cuando Pedro recibe las llaves son 3 instituciones. Número uno, los apóstoles. Ellos tienen autoridad, pero también los miembros de la iglesia y también los pastores. Por lo tanto, la forma de entender de una manera consistente el nuevo pacto tiene que ser cómo nosotros reconciliamos la autoridad de los apóstoles, de los miembros y de los pastores
sin que sea una lucha de autoridad. Y si alguno de ustedes ha escuchado mi clase de eclesiología, la explicación es este mismo gráfico, en donde al principio de esa historia, los apóstoles reciben toda la autoridad como los primeros receptores de esa autoridad. Pero cuando ellos mueren, lo que los apóstoles podían hacer por sí solos, en la iglesia ordinaria, ahora se necesita la intervención tanto de los ancianos que tienen autoridad y los miembros que tienen libertad. Por eso, los bautistas reformados abogamos por un gobierno de iglesias no presbiteriano ni presbiterial, sino congregacional. ¿Por qué? Porque el gobierno congregacionalista no es democracia, no es darle a la iglesia la autoridad, no. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos de pastores y miembros. Y es a los pastores y miembros a quienes Dios les dio esas llaves para que puedan ejercer la autoridad. Y cuando las dos cosas se juntan, entonces se desata el poder de las llaves. Pero eso implica autoridad de los pastores, pero también la libertad de los miembros. Ahora, esto lo compromete Giancarlo a invitarme a hacer otro webinar solo sobre congregacionalismo, ¿ok? Vamos a dejarlo ahí. Pero, hermanos, por amor al tiempo, debo terminar diciendo, no solamente este congregacionalismo, pues déjenme ponerlo aquí para que no se olviden lo que estamos diciendo. Esto es parte de la discontinuidad. Esto es parte de la discontinuidad. Esto es parte de la continuidad. Si yo quisiera mostrar también la continuidad, tendría que decir, déjenme ponerlo aquí, solo para que tengamos continuidad. Es solo para poder estar claros de que la teología del pacto es la base hermenéutica. Luego tenemos todos estos aspectos que vienen de la continuidad. Ahora, al hablar de discontinuidad, también aquí necesariamente afirmamos la cesación de los dones. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros creemos que las antiguas formas en las que Dios revelaba su voluntad a su pueblo han cesado. Y hoy Dios solamente revela su voluntad a través de su palabra. Esta cesación de los dones es parte de nuestro entendimiento también pactual. Aquí podemos verlo simplemente, esto es lo que era antes y esto es lo que es ahora. Antes fue de muchas maneras y por eso se tenía que esperar nuevas revelaciones cada tanto. Pero la gran revelación ya la tuvimos. Hoy no esperamos nuevas revelaciones, porque la forma de revelación fue contundente, con profecías, milagros y muchas cosas, pero fue una vez y para siempre. Y producto de eso se tiene la palabra escrita, que es en donde está sostenido todo lo que Dios quiere que sepamos en esa revelación. Pero también déjame poner aquí, y esto va a ser quizás de lo último que diga, el principio regulador de la adoración. Esto significa que creemos que solo Dios, vamos a decirlo así, que la forma agradable de adorar a Dios es dada por Dios mismo. Por lo tanto, lo que Dios no ordenó no debe ser utilizado en la adoración. Este principio regulador es otra de las características de nuestra fe bautista reformada. Ahora, quiero terminar esto simplemente diciendo lo siguiente. Nuestros hermanos presbiterianos también creen en el principio regulador, pero el principio regulador tiene implicaciones bien importantes cuando miramos nuestro esquema de nuestra teología del pacto. Porque mira, otra vez vuelvo a insistir en lo mismo y espero que esto quede súper claro hoy. Hay un salto entre el antiguo pacto y el nuevo. El nuevo no es simplemente más revelación de lo que ya en el antiguo se revelaba. El nuevo es el cumplimiento de lo que en el antiguo se prometía.
Así que hay un salto. Esto es sombra y esto es sustancia. Ahora, en la teología de la adoración, cuando nosotros hablamos del principio regulador, nosotros también tenemos que ser afectados por esta realidad. ¿Y cómo somos afectados por esta realidad? Bueno, somos afectados porque la forma en la que debemos adorar a Dios en el nuevo pacto, y como es la sustancia, debe ser revelado en el nuevo pacto. Lo que vemos en el antiguo pacto es sombra. Ciertamente hay cosas que podemos aprender de allí, pero no es algo que se impone sobre lo que la iglesia del nuevo pacto debe hacer. Por lo tanto, para nosotros, la forma de adoración tiene que ser regulada por el nuevo pacto únicamente. Así, el hecho de cantar solo salmos, y no voy a hablar mucho de esto, pero cantar solo salmos, que es parte de la forma en que encontramos en el antiguo pacto, y no cantar de la revelación de lo que Cristo es y de lo que Él ha hecho, sería simplemente regular el nuevo pacto con el antiguo. O el hecho de regular ciertos instrumentos y decir, es que en los salmos solo se hacía con estos instrumentos o aquellos, y prohibir esos instrumentos en el nuevo sería regular el nuevo con el antiguo. Por eso tenemos que mirar también esa parte de cómo esto es regulado por nuestra visión de lo que es nuestra visión pactual. Así que este sería otro webinar para poder hablar muchísimo sobre el principio regulador de la adoración y por qué nosotros hacemos una distinción entre elementos y circunstancias y por qué creemos que los elementos son las cosas que Dios ha revelado en el nuevo pacto y no simplemente cosas que Dios ha revelado en el pasado. Hermanos amados, sé que esto ha sido una tremenda carrera de velocidad para poder hacer esto en una hora. Pero quisiera cerrar aquí nuestros distintivos simplemente animándote con esto. Primero, yo espero que tú veas la suprema importancia de la teología del pacto en nuestra visión bautista reformada. Esta visión del pacto es la que nos permite llegar a las conclusiones de lo que somos. Si tú eres un pastor bautista reformado o anhelas tener esas convicciones de una manera clara en tu ministerio, te animo a que estudies teología del pacto porque de aquí es de donde surgen nuestros distintivos. Pero si pudiéramos puntualizar cuáles son nuestros distintivos, una iglesia bautista reformada se debería ver así. Cree en la teología del pacto, cree en la vigencia de la ley moral en el día de reposo, en la gracia soberana en la salvación y en el único plan de redención. También, por lo tanto, esto lleva como arista ahora el hecho de decir, no creemos en la distinción de Israel y la iglesia como dos pueblos y dos planes diferentes, porque eso no es parte ni consistente con el único plan de redención. Pero también creemos en el congregacionalismo, creemos en la cesación de los dones de revelación y creemos en el principio regulador de la adoración. Así que, mis hermanos, todos estos aspectos son aspectos importantes de nuestros distintivos. Yo voy a compartir este cuadrito para poder compartirlo con Giancarlo y así poder verlo para que lo puedan tener y lo puedan eh, volver a repasar lo que vimos en esta lección. Pero mis hermanos, eso es lo que quería compartirles en esta mañana. Eh, Estoy abierto ahora, mi querido Giancarlos, a preguntas o lo que tú nos digas. Bien, querido pastor Jorge, gracias por la lección. Vamos a, antes de cerrar la transmisión y poder pasar al tiempo de preguntas y respuestas, pastor Jorgito, tal vez una breve presentación suya, de su ministerio, de su familia. Cuéntenos un poquito más de usted, pastor. Bueno, tengo el privilegio de ser un creyente desde que el Señor me salvó a mis 15 años. Cumplí 40 hace unos días, así que ha sido una preciosa travesía. Em, el Señor me permitió casarme con mi amada esposa Lady. Eh, Estamos casados hace 17 años, casi 18. El Señor nos regaló tres hijitos, Natalia, Jorgito y Sofía. Tengo el privilegio de ser pastor de la Iglesia Bautista Reformada Gracia Soberana en Santo Domingo, Ecuador. Y a través de la iglesia poder plantar otras iglesias, formar hombres y estar involucrado en diferentes ministerios como la educación teológica, a través del Seminario Bautista Confesional del Ecuador,
a través de los diferentes seminarios bautistas confesionales en el mundo y también a través del seminario CBTS, que es donde tengo la oportunidad de servir como el director del programa en español. También el privilegio de tener la editorial Legado Bautista Confesional, que realmente es uno de los ministerios que amamos, junto con los otros directores, el ver este legado siendo compartido, publicado y que pueda servir para la gente que hoy, ¿verdad?, tiene acceso a estos libros y esperamos que eso cambie el escenario de lo que nosotros tenemos en nuestra Latinoamérica y en nuestro mundo hispanohablante. Así que eso, un indigno siervo, merecedor de nada, pero la gracia del Señor ha sido muy buena a pesar de nosotros. Y también amigo de Giancarlo para poder estar en Civitas Day. Gracias, Pastor Jorge. También permítanos presentarnos brevemente. Una vez más, hermanos, somos Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina. Somos una institución latina para latinos y contentos de poder estar aquí con Pastor Jorge. Y bueno, pueden buscarnos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram, para que no te puedas perder de ninguno de nuestros eventos. Si estás aquí conectado, es porque seguramente ya estás en nuestra comunidad de WhatsApp, o si no lo estás, escanea el QR para que puedas unirte a nuestra comunidad y no perderte de ninguna de nuestras actividades. Constantemente fomentamos actividades gratuitas con pastores eh, que tienen el conocimiento para podernos impartir y conocer un poco más de la palabra de Dios y de la teología reformada. Que estas actividades sean gratuitas no significa que invitemos a cualquier persona, sino a personas que sepan del tema para beneficio de cada uno de ustedes, hermanos, en favor de conocer más la teología reformada. Somos Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina, y agradecerle, Pastor Jorge, por recibir la invitación y poder apartar un poco de su tiempo. Yo entiendo que su agenda está súper recargada en este tiempo, pero gracias por no olvidarse de nosotros. Siempre, por lo menos, una actividad al año, y eso con nosotros es mucho, con mucho gozo lo recibimos, Pastor. Últimas palabras, Pastor, antes de cerrar la transmisión, animando a los hermanos a perseverar en sus estudios teológicos. Tenemos hermanos del Seminario Bautista Confesional, hermanos también de nuestra institución. Eh, ¿Qué les dice, Pastor, a mis hermanos? Quiero animarles. Estamos en un precioso tiempo en donde el Señor está eh, soplando vida en medio de nuestras tierras. Y es muy importante que nosotros podamos ser obreros preparados. Eh, Tenemos un precioso legado en nuestras espaldas, hombres que estuvieron antes que nosotros. Y al mismo tiempo, hoy la responsabilidad es nuestra, de tener que crecer, aprender, mejorar y seguir manteniendo esta preciosa fe que hemos recibido. Así que quiero animarles. Una vez el doctor Waldron me dijo que los estudios teológicos sirven para diferentes aspectos, pero también la credibilidad de lo que estamos haciendo a través de, ¿verdad?, someternos a principios, no simplemente ser lectores de muchas cosas, estando aquí y allá, opinando sobre todos los temas, sino eh, concentrándonos en algo, sometiéndonos a un proceso, terminando esas metas y que nuestra mente sea cultivada, que podamos tener una visión apropiada para que nuestras iglesias sean pastoreadas de una manera apropiada. Así que todos los países necesitan hombres que puedan conocer bien la palabra, que puedan dar respuestas coherentes, eh, que puedan vivir de una manera santa. Así que les animo a todos a poder persistir en eso, que si no estás estudiando, comiences a estudiar, que busques al Señor con todo tu corazón, pero sobre todo que no dejes que esto se convierta en un mero tema académico de información. Hermanos, estudiamos para poder amar al Señor, para poder conocerle más, para poder caer de rodillas y cerrar nuestros labios, así como Job, y decir, yo era ese que oscurecía el conocimiento, y ahora, Señor, instrúyeme tú y yo callaré. Que esa sea también nuestra visión, en vez de hablar tanto, conocer más, temer más y honrar al Señor en todo lo que hacemos. Así que les mando un abrazo con mucho cariño a todos. Gracias por
esta locura de estar con nosotros a las 5:30 de la mañana, pero les agradezco por poder acompañarnos y por estar escuchando esta lección. Bien, hermanos, nos despedimos de la transmisión, pasamos el tiempo de preguntas y respuestas. Que les bendiga a todos.